Buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes están conectados en este momento. Les damos la bienvenida en nombre de la Fundación Amparo, en nombre de Lucía Alonso, directora general de este museo y del mío. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos abriendo al público la exposición y luego se tornará resquicio Luis Felipe Ortega. Y antes que nada, agradezco también la presencia de Luis Felipe, de Daniel Montero, el curador. Nuestra primera exposición del año y estamos muy contentos de poder, después de 3 años ya casi de haber empezado a planear el proyecto, de que finalmente esté expuesto y que el público tenga la oportunidad de verlo y en este caso de sentirlo. Es algo que hemos estado hablando en los últimos días. Es una exposición importante de vivir. Entonces, también quiero hacerles la invitación a que la recorran, a que nos acompañen. Estará abierta hasta marzo. El proyecto de Luis Felipe se encuadra en la línea que tenemos por presentar lo más representativo del arte contemporáneo de artistas mexicanos. Entonces, es para nosotros muy importante su presencia en este momento en el museo. Y creo también, comentábamos hace unos días, fue un proyecto que desde el arranque hasta ahorita ha sufrido modificaciones. Hubo modificaciones en los espacios, en el manejo de los espacios. Ya posteriormente Luis Felipe y Daniel también les comentarán modificaciones que hubo en el concepto, en las obras que integran el proyecto. Entonces creo que sí es una situación muy representativa de lo que hemos vivido durante los últimos 2 años, pero con un resultado, desde mi punto de vista, genial. A mí, como siempre, me toca agradecer antes que nada a Luis Felipe, a Daniel, por su trabajo, por su dedicación, por la paciencia también que tuvimos todos en estos momentos. Después a los coleccionistas, que como siempre es gracias a ellos que podemos presentar nuestros proyectos al público. Siempre muy encomendable la disposición que hay de su parte para trabajar con sus obras. También, muy especialmente a los equipos de trabajo, tanto del equipo de Luis Felipe como el equipo del museo. Hay diferentes grados de colaboración en los diferentes proyectos. Lo que sí puedo decir que ha sido un proyecto de equipo. Tenemos ya 3 semanas casi trabajando en el museo, en salas. Entonces ha sido una colaboración muy afortunada y que creo que eso es parte de lo que enriquece, de parte nuestra, enriquece los proyectos y que ya podrán ver el resultado en salas en unos momentos. Bueno, con eso les doy las gracias de nuevo, los invito a que vean, a que visiten la exposición y los dejo con Luis Felipe y con Daniel. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando, tanto en línea como aquí en el auditorio, y también en particular a toda la gente del museo, en cabeza de Ramiro Martínez, que nos proporcionó toda la ayuda necesaria para poder hacer posible esta exposición. Por supuesto también al equipo de trabajo de Luis Felipe Ortega, que intervino en diferentes momentos de la exposición. Y, por supuesto, a todas las personas involucradas en un proceso de mucho tiempo de trabajo. Lo primero que quiero decir es que esta exposición no es solamente el proceso de 3 años de curaduría, en donde han pasado una serie de cosas inesperadas, evidentemente, entre esas la más complicada de todas, la pandemia, sino también un proceso de acompañamiento curatorial, si se quiere, de amistad también, que yo he llevado a cabo con Luis Felipe en más o menos 10 años de que nos conocemos. Tanto Luis Felipe como yo compartimos intereses comunes artísticos
académicos. Creo que esto es lo que hace posible esta exposición. Tenemos inquietudes intelectuales similares, y pues esta exposición a mí me gusta verla como el resultado de como un proceso de largo aliento, digamos, que permite pensar en ciertos problemas muy específicos que se pueden ver en toda la muestra, ¿no? La plática de hoy pues la pensamos más bien como una especie de conversación, más que como una visita a la exposición. Ustedes tendrán la oportunidad de visitarla en su momento. Las personas que están acá inmediatamente terminen la plática podrán pasar a salas. Entonces lo que queríamos era como rebotar ciertas ideas y apuntalar ciertos problemas de la exposición que nos parecen importantes. Como curador, yo quería que se vieran ciertos problemas, como les estaba diciendo, que son importantes en el trabajo de Luis Felipe y también para mí, como, digamos, la persona que ha reflexionado históricamente y críticamente sobre ciertos problemas de la historia del arte y del arte contemporáneo, ¿no? Me interesaba en particular la noción de experiencia atravesada por un problema complejo dentro del trabajo de Luis, que es el asunto de la observación a partir de la representación del horizonte. Eso me parecería que es una de las cosas fundamentales de la exposición. Y por otro lado, la exposición también está atravesada por otros problemas complejos: el problema del tiempo, el problema del espacio, el problema del cuerpo, y además de eso, la relación entre materiales, los volúmenes y la bidimensionalidad en diferentes formatos, ¿no? Estrictamente, esta no es una exposición retrospectiva, aunque pueden ver claramente piezas de Luis, de Luis Felipe, que están haciendo ciertos apuntes de su producción pasada, pero no es una exposición retrospectiva, sino que es más bien una exposición que aborda ciertos problemas en diferentes momentos de la producción del trabajo de Luis Felipe, ¿no? Se hicieron piezas específicamente para el Museo Amparo. La pieza que se encuentra en el vestíbulo del museo fue pensada específicamente para ese espacio, y también la primera pieza que ustedes pueden encontrar, y otras que también están habitando los espacios del museo, que han sido adaptadas de otras experiencias previas en otras exposiciones. Entonces es una exposición compleja en ese sentido, porque se pensó para generar, digamos, estas tensiones arquitectónicas, volumétricas y bidimensionales para producción in situ en el museo y exprofeso para este museo también, ¿no? Entonces es una exposición que está jugando también con la arquitectura del museo, con todos los tiempos, digamos, arquitectónicos del museo, y queríamos también, digamos, avanzar sobre esos problemas durante todo el tiempo que planteamos la exposición. Como ahorita estaba refiriendo Ramiro, la exposición ha tenido una historia y tenido una vida muy peculiar. Primero, por las cuestiones de la pandemia, tocó aplazar la inauguración, y al mismo tiempo que eso ocurrió, precisamente por las cuestiones de la pandemia, muchas de las piezas que existen en esta exposición, en los diferentes espacios de la muestra, ya sean los espacios reales y los espacios virtuales, ahorita vamos a hablar un poco de eso, fueron producidas a propósito de la pandemia, ¿no? Se generó precisamente esta relación novedosa a partir de un momento catastrófico complicado que nadie esperaba, y muchas de las piezas son producto precisamente de ese tiempo trágico, ¿no? Y por otro lado, el museo también cambió. El museo originalmente pues planteaba ciertos trayectos, ciertas lógicas que también se cambiaron a partir de las redistribuciones de salas que se hicieron cuando se ubicaron las nuevas salas de arte contemporáneo permanentes. Eso nos obligó también a modificar los recorridos, a introducir piezas nuevas y a sacar otras que estaban planteadas originalmente, ¿no? Entonces, tanto la curaduría de la exposición ha tenido una vida, como la misma exposición a partir del momento complejo de pandemia ha generado también su propia vida. Dicho eso, pues quiero pues ya comenzar como la plática con Luis Felipe, a partir como de estos problemas que
que venía señalando, y de los intereses muy particulares del trabajo de Luis, ¿no? Entonces, gracias Luis por acompañarnos hoy. Y pues me gustaría comenzar preguntando una pregunta que puede ser un poco capciosa, ¿no? ¿Usted cómo siente que esta exposición es un avance en su trabajo y cómo entender, digamos, su trabajo retrospectivamente a partir de esta muestra, ¿no? Muchas de las piezas que están acá, incluso que ya existían antes, como que de repente se resignifican a partir de las lógicas mismas de la exposición y, por supuesto, a partir de esta transformación después de la pandemia. Entonces, me gustaría que usted estableciera un diálogo y una narración novedosa a partir de eso. Muchas gracias por estar acá. Ahora no voy a responder, no lo intentaré, pero quería agradecer antes a toda la gente del museo, obviamente a Ramiro, a todos, con los tiempos que hemos comenzado a trabajar con Carolina, con Sergio, pues con Silvia, un equipo muy grande, Carlos que está por acá, la gente de producción, que es increíble el compromiso y la manera en que entendieron la lógica de las piezas. No era sencillo y me parece que se lograron muchísimo para echar a andar estas, digamos, ya materializar estas ideas. Y por otro lado, la relación que hubo con la gente de mi estudio, gracias a Adrián, todo el equipo que van llegando, están de camino. Unir dos equipos de producción, no sabíamos cómo iba a funcionar y fue increíble. Fueron 2 semanas muy intensas. Habíamos preparado muchísimas cosas y bueno, se logró que ya estuviera por. De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo, a la Fundación Amparo, a todo este gran equipo. Gracias también por todos estos años de colaboración y de reflexión conjunta y pues creo que cada vez nos planteamos preguntas un poco más complicadas. Sí, ahora, esto que pregunta Daniel, me gustaría abordarlo concretamente desde lo que ya pudimos ver en salas. En efecto, creo que es una pregunta capciosa porque yo he insistido mucho en distintos contextos que uno de los aspectos más descuidados de la producción artística es que los propios artistas observen con cuidado su trabajo, que se den tiempo para hacer una observación minuciosa y que eso derivaría en una lectura autocrítica de lo que se está produciendo. A lo largo de estos muchos años yo he intentado, digamos, darle siempre tiempo a esa observación. Cualquiera que haya pasado por mis aulas sabe que siempre les digo que sean atentos a lo que han trabajado. Y entonces una muestra como esta me parece que es una gran oportunidad para observar con mucho cuidado lo que uno ha venido trabajando y en ese sentido, pues empezarlo a emplazar de diferentes maneras, ¿no? Creo que no había tenido la oportunidad de rehacer proyectos de escala mayor, como Horizonte Invertido, como fue el túnel, como piezas que vamos a empezar ahorita a releer y que ustedes van a poder estar a experimentar. Pero por otro lado también ponerlas en tensión en relación a problemáticas muy actuales. Preguntas con las que inició el proyecto que se fueron transformando de manera radical a partir de estos 3 años. Esta relación de tiempos, de relación de piezas, de relación de preguntas, de relación de maneras de trabajar, me parece que me permite pues otra vez poner en tensión estas preguntas que en su momento fueron muy particulares y que ahora vuelvo a traer a cuenta.
Entonces, bueno, me parece que es una exposición que evidentemente va a ser una especie de parteaguas en mi trabajo, justamente porque permite esta tensión de observación. Estoy todavía, digamos, observando y digiriendo algunas de las cosas que sucedieron en las piezas que se hicieron ex profeso para nuestro amparo. Todos ya vieron la pieza del vestíbulo, una pieza muy compleja. Fue la última pieza que, digamos, que se aprobó y que se concretó que iba a suceder. Entonces, eso también implicó un tiempo de trabajo muy particular. Pienso que había trabajado con escalas mayores, pero esta escala, digamos, que demandaba otro tipo de decisiones, también de decisiones en todos los sentidos matéricas, pero también conceptuales. Y bueno, la muestra corta distintos tiempos. Yo creo que es muy importante que permite también reordenar ciertas temporalidades dentro de mi trabajo. Y no es que yo no supiera de qué año son las piezas, etcétera, pero creo que uno, digamos, mueve distintas preocupaciones, digamos, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, para ver cómo se pueden, digamos, también como pensar y relacionar estas problemáticas, ¿no? Ha sido un proceso muy largo digamos, de espera, de trabajo. Comenzamos a hacer piezas en mi estudio desde más o menos mediados del 2018, ya pensadas para esta exposición. Entonces iba a ser un proceso como de 2 años, o un proceso como de 3 años y medio más o menos. Entonces, bueno, este tiempo, otra vez insisto, este tiempo de producción y este tiempo de observación fue muy longevo. Piezas que nos llevaron muchos meses de producir, que tiene mucho que ver con la idea del silencio, con la idea de estudiar lo que se está produciendo en el estudio. Hay un diálogo muy importante con mis asistentes. Y bueno, había que poner a prueba estas ideas, ¿no? Estar trabajando 2, 3, 4, 5 meses en cada una de estas piezas y de pronto decir, sí puede funcionar. O sea, hay que seguir por ese camino. Y en ocasiones también iba pues, meter reversa y regresar a revisar algunos planteamientos. Eso en relación a asuntos específicos que tengan que ver con la producción de imagen, o con la producción escultórica, o con la producción, pues esta tensión también entre lo escultórico y lo dibujístico, con el video, con la imagen fotográfica. Descubrí muchos procesos de producción que yo no conocía. Todo el trabajo que hicimos con impresiones piezográficas fue un gran descubrimiento, empezó hace mucho tiempo, y eran pequeños ejercicios, ¿no? Pequeños acercamientos para ver hasta dónde podíamos llegar. Y ahora, bueno, en salas tenemos 8 piezas que son el resultado de este trabajo. Entonces, de eso también, para ir abriendo el diálogo, porque no quiero hablar de cada una de las piezas, pero eso me parece que será un ejemplo de estos quiebres, ¿no? De estas, como usted dijo en una charla que tuvimos, de buscar ese punto de inflexión, ¿no? Ese punto de inflexión, línea, digamos, como una apuesta por empezar a problematizar ciertos procesos. Y bueno, creo que eso vuelve otra vez significativo este tiempo, que ha sido un tiempo de mucho trabajo, pero también de estos tejidos, de estos vínculos, ¿no? ¿Qué relación tienen estas lisografías con trabajos anteriores, muy viejos, que hice en los 90 sobre fotografía? Y cómo estaba entendiendo la fotografía en ese momento, cómo la entendía en relación a mi cuerpo, de un cuerpo que estaba, digamos, en la imagen, y luego un cuerpo que se sale de la imagen, pero que tiene una importancia radical en la manera de trabajar. Y si no, pues, no más que le pregunten a alguno de mis asistentes que es trabajar 8 meses en una pieza, ¿no? Hay un cuerpo
que se compromete con ese estar ahí, ¿no? Y hay otros momentos que vamos a descubrir que pasaron en estos años, que justo a partir de eso permite volver a releer cierto tipo de, pues de aproximaciones. Creo que el hecho de que usted hubiera decidido trabajar con piezas que pues hay que construir para experimentar. O sea, no puedo regresar a ver qué pasaba con el túnel, hay que ya no estaba. Y que ahora esté esa pieza me parece tremendamente significativo. Y aparece este asunto que usted mencionó, y con esto voy a parar esta primera intervención, que tiene que ver con el asunto de la experiencia. O sea, ¿qué tiene que ver con mi experiencia? ¿Qué tiene que ver con la experiencia cotidiana del trabajo en el estudio? ¿Qué tiene que ver con la experiencia cotidiana de salir a filmar o salir a buscar algo en algún lugar, estos horizontes también? Y luego, ¿qué tipo de experiencia es la que me gustaría que los visitantes tuvieran con las piezas, ¿no? Y entonces todo el tiempo estoy preguntándome cómo se va a activar esta relación. Esta relación de tener un punto de vista, buscar un punto de vista más o menos lejano para ver la pieza en su totalidad, y de pronto entrar, ¿no? Entrar esas líneas, ¿no? Esas líneas con comillas, esas líneas con el pincel, esas líneas con una plomada. Y hay que estar ahí, ¿no? Hay que entrar, digamos, en la pieza. Literalmente, en algunas piezas hay que entrar, o sea, hay que meter el cuerpo. Siempre tengo una terrible obsesión por el cuerpo. Comencé trabajando con el cuerpo. Mucho lo aprendí pues, de escritores y de teatro que admiro como Samuel Beckett. Y ahora, pues, libero eso para que el espectador tenga su experiencia, ¿no? El arte es una plataforma para que el otro venga a desplegar su experiencia. Bueno, esta reflexión que cierra las palabras de Luis me permiten, digamos, hacer un contrapunteo también histórico del trabajo de Luis Felipe. Hay una pieza que me parece muy significativa del trabajo de Luis, que no está incluida en esta exposición, que es una serie de fotografías que se llaman Cuerpos Dóciles, unas piezas podríamos considerar como tempranas del trabajo de Luis, que ya apuntalan ciertos problemas intelectuales en el trabajo de Luis Felipe, en particular la referencia a Michel Foucault, ¿no? En esa serie en particular, en Cuerpos Dóciles, es el cuerpo de Luis Felipe el que establece una relación con el paisaje, con ciertos parques urbanos y, digamos, la construcción y las tensiones entre cierto mobiliario, ¿no? Aquí, claramente, la noción de cuerpo dócil ya no está aplicando en ese mismo sentido, sino que la aparición de un nuevo cuerpo comienza a operar, que fue una también de las inquietudes curatoriales que yo tenía, ¿no? Cómo aparece el cuerpo, ya no este cuerpo dócil, en estos trabajos tempranos, sino este cuerpo diferente, ¿no? Cómo hacerlo aparecer, digamos, en esta exposición. Esta pregunta tiene que ver con cierto trayecto dentro de su trabajo, ¿no? ¿Cómo entender, por un lado, digamos, este tránsito entre este problema intelectual, que es un problema también del cuerpo, digamos, la teorización sobre el cuerpo en ciertos filósofos como Foucault, también ciertos filósofos como Deleuze, desde ese momento, digamos, de origen, y cómo eso se ha ido transformando hasta llegar a estos momentos que podemos ver en esta muestra? Pues creo que, a ver, siempre he jugado con este del adentro y el afuera, o el afuera y el adentro, ¿no? Creo que eso es algo que claramente ha estado por ahí. Creo que durante los 90 ha estado mucho más, digamos, como involucrado con este asunto de la afuera. Es decir, un cuerpo que es un volumen y que entra o sale de un espacio, ¿no? Como esto que pasaba en los, no sé, pensando en mi cuerpo entre unos macetones en una parte, o también intentando tirar una esfera en el Parque de la Bola, en Miscuac, y entonces llegar a una cierta forma, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en algún momento a este asunto de la forma. La última
digamos, los últimos 3 ejercicios de este proyecto de los cuerpos dóciles, ya simplemente era como recargar el cuerpo. Ya se había perdido como esta lucha como de poder. Y pienso que a partir de ahí, y sobre todo, porque empecé, digamos, como a acercarme más a otros filósofos, en este caso, pues llega Deleuze y Guattari, también Derrida, y pienso que empiezo como a entender otras corporalidades. Y sobre todo lo entiendo a un nivel interno en el sentido de la crisis, ¿no? Es algo que me impactó y me pegó mucho cuando otra vez regresé a esta lectura deleuziana y que la encontré, digamos, rebotada, no rebotada, sino como asumida en pensadores jóvenes, contemporáneos, jóvenes, algunos casi de mi edad, como Peter Palper. Y entonces la pregunta sobre el cuerpo creo que tiene que ver más con esta parte como interna, ¿no? Como, digamos, como estas acciones y estas sensibilidades y estas decisiones que parten sobre todo como de tensiones internas, ¿no? Y ahí aparece claramente, creo que el asunto de la crisis, que en términos representativos o de representación es muy complicado, ¿no? Y otra vez vinculándolo con la parte literaria que me permitía como salir a flote, porque si no te hundes en este espacio, digamos, intelectual, cosa que no ha sido como la búsqueda, ¿no? O sea, te metes y buceas por ahí, pero luego pues hay que salir, digamos, como hacia algún lado. Y eso pienso que está como redireccionado otra vez por cierta literatura, ¿no? Y entonces regreso a estos autores que me han sido muy significativos, que me permiten ir sorteando esta relación. Digo, puede ser Beckett, o puede ser Borges, o puede ser, hay muchos, ¿no? Celino, o el propio Pasolini, pero digamos que ya estoy también como leyendo sus crisis, mis crisis, para ver de qué manera entran, ¿no? Y en ese sentido hay un giro muy fuerte y viene esta lectura positiva también de la crisis de la que hemos hablado mucho, y que, bueno, yo reflexionando sobre eso, pues, tiene ni más ni menos que una pandemia encima, ¿no? Si querías crisis, pues muy bien, ahí te va de este tamaño, ¿no? Y entonces, pues muchas de las piezas que empiezan digamos, a madurar en este confinamiento, me parece que vienen ahora de esta parte, digamos, de este entendido del cuerpo, desde esta parte, digamos, de la dentro, ¿no? Esta parte interna, y las piezas que se comenzaron a plantear son dispositivos que funcionan para que el visitante, que empezó por mí o por nosotros, cuando estaban construyendo las piezas, pues digamos, tenga que accionar cierto tipo de lógicas internas para ver cómo se va a relacionar con ellas, ¿no? Y entonces eso otra vez se vuelve una forma, ¿no? Un cuerpo se agacha, un cuerpo camina, un cuerpo hace cierto trayecto, un cuerpo regresa, un cuerpo le da la vuelta y se sale, un cuerpo no quiere entrar, no quiere pisar vidrio, un cuerpo no le parece extraño que haya una línea en 4 muros, o le parece extraña y entonces empieza a tener una relación con eso. Pero pienso que es mucho más eso, como un dispositivo como hacia uno mismo, ¿no? Entonces, ese uno mismo está otra vez como en este entorno, ¿no? Donde el cuerpo toma forma, pero se resuelve en el adentro, temporalmente, ¿no? Por lo menos. Un poco para retomar esta idea del cuerpo, que me parece que es fundamental, y también para hacer cierta promoción a una pieza que no se encuentra en salas, pero que queríamos que existiera en las salas virtuales del museo, una pieza cuyo lanzamiento se va a hacer el 10 de este mes, a las 7 de la noche. Es una pieza que se produjo precisamente a partir del momento de emergencia, y como sabíamos que eventualmente era difícil que hubiera cuerpos presentes en la exposición, más allá evidentemente de los cuerpos de los espectadores, refugiamos o
metimos, digamos, esta pieza en las salas virtuales del museo, en donde hay una interacción entre dos bailarinas, un poco pensando en el teatro del absurdo de Beckett, ¿no? Ahí pues, hay una presentación, las bailarinas están en tensión con una serie de objetos, unas sillas, unas plomadas, etc. Y aquí pues, viene directamente pues, la pregunta también en función de este cuerpo, que es algo que yo tampoco he entendido del todo bien, ¿no? ¿Cómo se generó este guión para estas acciones, digamos? Evidentemente, pues parte de este momento de crisis y parte de esta experiencia del encierro, de casi 2 años, ahorita estamos más o menos comenzando a salir, pero pues, fue muy intenso en un principio, ¿no? ¿Cómo se piensa, digamos, esta experiencia del cuerpo danzante a partir de cierto drama? Es algo que yo he apuntado al respecto de esta pieza que se va a presentar en las salas virtuales del museo. Y cómo entender, digamos, esta nueva corporalidad digitalizada, ¿no? Pues permite el acceso, pero solamente a partir de aparatos móviles o equipos de escritorio, pero digital, ¿no? Aquí hay una transformación, siento, también en su trabajo. Pues fue un trabajo de mucha desasosiego, porque era muy complicado ejecutar la pieza. Yo inicialmente quería trabajar con 2 bailarinas, un bailarín, y todo el tiempo se iba transformando el asunto por la pandemia. Tuvimos que cancelar unos vuelos, cancelar toda la producción que ya estaba, porque el camarógrafo se enfermó y de manera muy seria. Entonces, otra vez, mucha preocupación. Entonces, bueno, sobre lo que yo quería trabajar, pues estaba sucediendo de manera muy drástica la casi imposibilidad de hacer la pieza. Finalmente, bueno, decidí trabajar con lo que teníamos. Lo que teníamos no era menos. O sea, yo podía volver a trabajar con Anaïs Boots, que yo había trabajado hace unos años en el ECO. Podía volver a trabajar con Gaby Ceseña, que ya habíamos hecho algunas pequeñas cosas en Hermosillo, gracias a la invitación de la maestra Mónica Villegas, pero sobre todo había, digamos, como un plano más seguro, que era el plano de la composición sonora, que llevaba ya tiempo trabajando con Mauricio en mi estudio, y por otro lado, la parte del texto. Entonces, digamos que ante la zozobra de lo que iba a pasar, había un espacio, pues digamos, más seguro. Entonces, bueno, había que pues, quedarse un rato más trabajando ahí. Y bueno, hay distintas maneras en las que, digamos, a veces no sabes si vas a empezar a trabajar con el cuerpo, con los bailarines o con la composición, etc. En este caso, lo que más era viable era comenzar a trabajar directamente sobre la composición. Trabajé con un texto mío que está en portugués y trabajé otra vez con una cita de Samuel Beckett que está en inglés, un texto que escribió en inglés para un director norteamericano. Y tuve la fortuna también de trabajando con Anaïs y con Gaby, que después les pedí que leyeran ellas el texto, y entonces saqué la voz del actor con el que había maqueteado el proyecto, y entró la voz de Anaïs y de Gaby. Eso me permitía ya tener como un terreno más o menos seguro, y eso ya, digamos, generaba un cierto guión. No me atrevo a decir que era un guión, pero digamos ya había una plataforma sobre la cual trabajar. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empezamos a hacerlos. Yo empecé a dirigir a Gaby en el línea. Yo le pedía que hiciera cierto tipo de cosas, que improvisara cierto tipo de cosas. Yo le enviaba el texto. Y algo que es muy importante y es que evidentemente no me interesa, nunca me ha interesado ilustrar textos, pero yo sé que atrás hay una textualidad. Y entonces con Gaby trabajamos básicamente sobre 3 textos. Y luego lo empezamos a trabajar con Anaïs, también con José Manuel, perdón, que al final ya no bailó en
pieza. Y era, digamos, una pregunta como, ¿cómo leer las reflexiones hasta donde llegó Michel Foucault en relación al cuerpo? No queríamos hacer teoría, nada más como una pregunta, ¿no? Porque hay una serie de límites que están claramente en la historia de la sexualidad. Luego, retomar el texto de Peter Palpeva, ¿no? Una entrevista muy precisa sobre el asunto de las corporalidades contemporáneas, y otro que acababa de aparecer justo, que es este texto de Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os habla, que me parece que es una de las cosas más contundentes que he leído en los últimos 20 años. Entonces, nada, por Amazon le mandé a Gaby el libro, lo comencé a leer, platicamos 2 horas al respecto, y nada, nos olvidamos. Pero, y eso pasó también con Anaís, y con este José Manuel. Pero bueno, eso, pues digamos, como para que todos un poco supiéramos de qué era un poco el asunto y olvidarnos y empezar a trabajar sobre eso. Entonces, con Gaby, a distancia, comenzamos a trabajar la idea de un cuerpo que cae. Me parece que eso estaba pasando. Hay un cuerpo que cae. No es que todos estemos cayendo de la enfermedad, pero hay un cuerpo que cae, un cuerpo que está cayendo. Y sobre todo me interesaba en ese sentido como acción, ¿no? Como algo que está aconteciendo. Entonces empezamos a trabajar con el asunto de la caída, era muy lento. Yo le pedí a Gaby que hiciera un ejercicio más o menos como de 10, 15 minutos, y era solamente una caída, y era alucinante, ¿no? Y luego al revés, como empezar en la parte, ahora como llevarlo a una cosa más esquizofrénica, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo esquizofrénico? Vamos a estudiar estos cuerpos, están mucho también en pues, toda la literatura de Guatemala. Y nada, empezar otra vez con estas acciones que se repiten casi involuntariamente. Y bueno, ahí estamos viendo más parte de esta pieza. Y pasó como pasó aquí en el museo. O sea, un día mis amigos me prestaron un espacio para trabajar y llegamos directamente a trabajar. Filmamos 2 días. Gaby y Anaís nunca se habían visto, y a trabajar, improvisar. Entonces decidí trabajar con 2 sillas. Hay un cuerpo que cae y hay un cuerpo que se levanta. Literalmente hay un cuerpo que es levantado, ¿no? Es ayudado a levantarse. Con una estudiante de centro de moda me ayudó a hacer este diseño de esta especie de, pues como de vestimenta para llevarte al anonimato. Yo en un principio quería, como iban a ser 3 bailarines, que de pronto no sabía si eran 3 hombres o 3 mujeres, simplemente que había un cuerpo que estaba ahí presente. Y luego, bueno, ya como pasar a otro momento donde estos cuerpos se revelan, ¿no? Entonces era eso, como estas caídas, levantarse, pero había un momento muy importante que sucede al principio del video, que son como 2 especies de solos, y de pronto se encuentran, ¿no? Y acuérdense que una de las cosas más complicadas de la pandemia era tocar al otro, ¿no? Fueron meses donde, así como... y entonces hay un momento del encuentro de estas bailarinas, y a partir de ahí empieza como todo una relación. ¿Qué significa recargar la cabeza en el otro? ¿Qué significa ir hacia el otro? Entonces, bueno, al final filmó Rodrigo Valero Puerta, que ya había trabajado también conmigo, y trabajamos con lo que había, con las cámaras que había, con la luz que había, con 4 foquitos. El espacio no tenía todavía corriente, trabajamos con un generador, pero generador de trabajo, no generador de cine. Entonces, bueno, todo eso en 2 días, y yo comencé a editar. Me fui con mi familia a California, y ahí me encerré a hacer el primer corte. Lo empecé a dialogar con esta Anaís y con Gaby, y bueno, empezar a pulir el sonido, empezar a trabajar el sonido, en la parte de los textos, y en ese sentido otra vez por regresar a ese lugar seguro, ¿no? A trabajar con Mauricio, encerrarnos ahí a escuchar
la pieza y entonces, bueno, yo quería que esta pieza no estuviera en salas, quería que cada quien tenga un tiempo y un espacio para verla, si lo quiere pausar, si lo quiere dejar. Es como, no hay ningún tipo, digamos, como de compromiso. Y yo le hablé con Ramiro de este proyecto, después de que había hablado con Daniel, al museo le interesó, y es una pieza del museo, es decir, una pieza comisionada por parte del Museo Amparo, y entonces, bueno, otra vez viene este aprendizaje, ¿no?, del que usted hablaba. Pues ahora que es, siempre, mucho tiempo trabajé con mi cuerpo, y luego con un cuerpo que no está presente, también cómo regresa este trabajo con estos cuerpos, ¿no? Quería trabajar con cuerpos desentrenados que tuvieron un entrenamiento particular. Fue imposible conseguir al tercer bailarín. Eso me pareció rarísimo, porque estábamos en pandemia y todos estaban ocupados. Yo no acababa de entender, o sea, pero les rogaba, así de, por favor, un día, no puedo. Entonces, bueno, pues trabajamos con eso y fue más un trabajo de dirección. Bueno, yo estaba ahí con ellas, Uri, que está aquí, estuvo casi todo el rodaje. Yo quería mucho, pues, trabajar con ellas, ¿no? Y eso. Bueno, ahora me gustaría hacer preguntas al respecto de la relación entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad en función de los materiales. Desde mi perspectiva y desde mi pensamiento al respecto de su trabajo, una de las cosas muy particulares, y esto creo que es algo que habría que insistir un poco más en el arte contemporáneo, es en las materialidades. Es decir, las materialidades no son aleatorias, las materialidades no son insignificantes en el arte contemporáneo, sino que tienen un sentido muy particular, tienen unos espacios muy particulares, tienen tiempos de producción, tienen tiempos circunscritos también, ¿no? Cada materia tiene un sentido muy específico, ¿no? Lo que yo he sentido al respecto, y siguiendo su trabajo de manera detallada, es que usted trata de hacer eso muy explícito en el trabajo, ¿no? El uso de las tintas, el uso del grafito, el uso incluso de las varillas, cómo se va construyendo una red de varillas, ¿no? Entonces, los tiempos en función de estas materialidades son muy específicos. A mí, aquí me gustaría que usted nos compartiera eventualmente cómo se toman estas decisiones en relación a las materialidades y en función de los tiempos, ¿no? El significado del material, incluso desde entendido como una forma de producción, ¿no? Pero también en un sentido muy simbólico, ¿no? ¿Cómo piensa usted estas relaciones materiales en función de piezas específicas? Pues yo pienso que esto lo tiene que ver con mi formación. Yo creo que hay cosas pues, de las que no me he podido despegar, y que quizá no me quiero despegar. Y yo siempre he pensado en los materiales, casi como decía Borges en relación a las palabras, ¿no? O sea, las palabras ya tienen una forma, tienen una dimensión poética, ¿no? Y entonces, pues uno tiene que hacerse responsable de esas palabras, ¿no? En un texto, usted decide si va a escribir un ensayo, si va a escribir un texto en prosa, breve, etc. Y pues hay un ejercicio ahí digamos, como de la relación con las palabras. Yo me he sentido que el arte contemporáneo pues tenía siempre como una especie de desapego, ¿no?, a los problemas matéricos. Por otro lado, yo tenía una serie de carencias porque no me formé. Toda mi formación es autodidacta, porque es una tontería, porque pude haber ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Pero bueno, pues era como explorar cada uno, ¿no? O sea, yo veía dibujar a mi amigo Daniel Román, no podía creer que hiciera esas cosas alucinantes y que yo no tenía esos recursos, ¿no?, para dibujar. Y los fui aprendiendo, mucho de eso lo aprendí pues con él, viéndolo, y otras cosas pues experimentándolas. Y fui descubriendo también cómo era mi relación con esos materiales, ¿no? ¿Cómo era mi relación con el lápiz? Ahora ya no para escribir, sino para empezar a hacer cierto tipo de líneas. Pues digamos, explorar este potencial, esta posibilidad, ¿no?
Y como pasa siempre, pues quien escribe pues, empieza en su cuaderno y luego empieza a pensar en algo más complejo. Y yo hace muchos años comencé a hacer una serie de dibujos que eran pues, como llevar la línea al mínimo para que no llegara al punto y empezar a construir a partir de eso, también para citar cierto tipo de objetos, ¿no? Los mapas, cierto tipo de piezas que ya existían y empezar ahí como a surfear en estas imágenes. Y bueno, eso se fue con los años, es un proceso muy largo, ¿no? Más de 20 años, se fue complejizando. Tenía muchos intereses y eso me dejó de pronto a alejarme del video y alejarme de la fotografía y seguir dibujando y luego regresar al video, etcétera, ¿no? Y también pues, yo no quería hacer nunca, y digo, a lo mejor es un problema, pero no hay como una marca de mi trabajo, ¿no? No me interesaba hacer una marca, decir, pues la artista que hace videos y los hace así, o el que hace fotografías y las hace así, sino que podía irme cínicamente y volver. Yo sentía que cuando volvía, pues era un poco mejor en lo que hacía, que tenía más herramientas y que lo enfrentaba de manera distinta. Lo que van a ver ustedes en las salas, muchas de las piezas que amablemente me prestaron mis coleccionistas, pues tienen que ver con esos tiempos, con esos procesos, ¿no? Tiempos muy largos, con los años y también por ciertas necesidades comencé a tener un estudio un poco más grande y tener asistentes y también pues tener interlocutores, ¿no? Eso me permitía pues sentarnos a ver qué estaba pasando con el dibujo y a ver, Merla, ¿qué hay aquí? Andrea, ¿qué está pasando acá? Vamos a explorar tal cosa y pues yo me iba a mi cuadernito ahí a seguir trabajando, ¿no? Eso también daba tiempo. Van a ver una pieza que voy a contar una anécdota, creo que no está por ahí Michelle, pero en el 2006 yo fui a Bélgica a hacer una muestra, era la muestra más grande que hacía fuera de México, pues esta piedra amarrada con hilos, de Fort Horizon. Y cuando regresé, tenía esta obsesión de trabajar con unas varillas que compré en una ferretería y empezar a construir ahí un dibujo. Y Michelle hizo en el 2007, si no me equivoco, una exhibición en Jumex que se llamaba Esquiador en el fondo del pozo. Y Michelle fue el primero que me pidió un dibujo para hacer. Como yo llevaba mucho tiempo haciendo mis garabatos y de pronto Michelle hizo esta expo, me pidió unos dibujos que tienen que ver con estas microlíneas, que ahora son de la colección de Jumex. Y yo como que acercaba a Michelle así como de, ¿ya viste estas varillas que están aquí? Porque yo insistía que eran dibujos. Y pues no, al final no me interesó. Pero sucedió eso, como pasa con otros dibujos, el conocimiento de estos materiales y el emplazamiento se fue complejizando. Y la primera vez que las puse, porque se me antojó y me habían invitado a una exhibición individual en Culiacán, fue 2009. Esperé como 3 años para poder ya verlas en un museo, luego las compró la colección de AXA y luego otra colección. Y me parece que es una pieza que yo puedo seguir explorando. No sé si es mejor, pero sí, digamos, me enseña cosas distintas. Eso permitió entender más cómo trabajar en la arquitectura y con la arquitectura, ¿no? Cómo se inserta el dibujo en la arquitectura, y puede ser dibujo con un lápiz, pero también con estas varillas. Y ahí viene este giro del que usted hablaba, ¿no? Y ahí yo quería insistir en este momento en el que yo lo resuelvo como un dibujo, pero al final me da una serie de problemas de volumen que tengo que ir resolviendo y que el espectador al instante, digamos, transitará. Y ahí es donde se desdobla esta pieza, ¿no? Pasa lo mismo, pero con el túnel, ¿no? No de la bidimensión a la tridimensión, pero sí, digamos, de un momento casi estrictamente mínimo de la pieza, y cómo va rotando algo que deja de ser un minimalismo, ¿no? Y pienso que en ese sentido, pues también eso es lo que hacemos los artistas contemporáneos, ¿no? Como podría ser una pieza estrictamente mínima, ¿no? Y puede estar bien, pero ¿qué pasa si a partir de entender ciertas problemáticas del minimalismo de Morris o de Mayo, pues de pronto sí le puedo dar la vuelta
Y entonces abrir el espacio para que sea transitable. Y además que no sea cómodo, porque no hay nada que ver, ¿no? O sea, siempre está también esta idea de que la imagen se puede extraer. El arte no depende de una producción de imagen, porque el espectador, el visitante, genera sus propias imágenes. Entonces lo dejas abierto a que las genere, pero tienes que generar las condiciones que permitan que eso suceda, ¿no? La ausencia de imágenes es terrible y es maravilloso, pero todos vivimos con el vértigo de que la imagen no regrese, como en el cine, ¿no? El terror que la imagen, si la mandas a negro, de pronto no vaya a regresar y te deja ahí 40 minutos con puro silencio, con una imagen en negro, ¿no? Entonces el túnel, pues otra vez tiene esta tarea, ¿no? De generar un espacio que reconoces como un minimalismo, que te invita a entrar, que no hay una imagen, pero además camina sobre él. Es un espacio terriblemente incómodo. Bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos. 5 minutos. Bueno, como pueden darse cuenta, pues, cada pregunta lleva a una respuesta que puede ser muy compleja y pues, se desarrollan muchas conversaciones a partir de estas cosas, digamos, muy, muy puntuales. Aprovechando estos 5 minutos, voy a hacer una pregunta, de nuevo, muy puntual, a partir de esto que usted está refiriendo, que es algo que ustedes van a ver de manera muy, muy reiterada en la exposición, que tiene que ver con la noción de saturación, ¿no? Hay piezas que se producen por mucha saturación, hay piezas que se producen por poca saturación, ¿no? Evidentemente hay, en relación a esta idea de la saturación, un gesto mínimo que puede producir una experiencia, ¿no? Pero, ¿cuándo parar? Esto es una pregunta que puede ser interesante en función para la lectura de la exposición. Porque la pregunta de cuándo parar implica también cierta materialidad, ¿no? A veces, por mucha acumulación, una cosa que es bidimensional puede transformarse en algo tridimensional, ¿no? Y también por sustracción. Si se quita una cosa, pues, es un poco a la inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este proceso de saturación en función de esta bidimensionalidad, de esta tridimensionalidad? Porque también hay no solamente saturación de imágenes o saturación de volúmenes, sino también saturación de tiempo. Esto también es importante, ¿no? Entre más tiempo acumulado, a veces se puede producir incluso un gesto muy mínimo, ¿no? A veces se puede producir un horizonte invertido, que es la pieza que cierra la exposición, ¿no? Entonces, no es directamente proporcional. Hay ciertas, digamos, intervenciones muy puntuales que pues, llaman a esta noción de saturación, que me parece que es relevante abordar. Sí, pues desde muy temprano comencé como a pensar que algo que era una constante en mi trabajo tenía que ver, por un lado, con la posibilidad del silencio y por otro lado, con la posibilidad del vacío. Y evidentemente, con la posibilidad de la nada. Y me parece que por ahí podríamos ir hacia una respuesta de su pregunta, porque evidentemente el cuándo parar, pues digamos, tiene implicaciones muy serias en términos digamos, de los emplazamientos que hay que hacer ahí para que suceda. Pero casi en todas las piezas me atrevería a decir que lo reconozco cuando lo que aparece es el vacío. Y eso se puede producir con pocas líneas, se puede provocar con muchísimas líneas, ¿no? En la mayoría de los casos prefiero muchas líneas, porque creo que ahí hay una parte afectiva que se suma, ¿no? Como esto que va a suceder en la última sala de la exhibición, en el horizonte invertido, que yo aseguro que ese lugar está lleno de una energía particular, pero lo que deja ver es digamos, el vacío de la línea. Muchas digamos, de las pruebas que hicimos era justamente para hacer una saturación homogénea, y al final decidí que no era necesaria esa saturación homogénea, pero que había que saturar lo más posible lo que se iba a descubrir como la línea blanca. Si usted observa las varillas, lo que se produce es un hueco.
y se construye a partir de ese hueco. Y lo lleva arquitectónicamente a ver esos vacíos dentro del dibujo de la pieza. Y lo que van a ver en esta pieza, se llama A propósito del borde de las cosas, es levantar un objeto arquitectónico para dejar una línea vacía de 3 milímetros, que no es representación, sino es acción. Y entonces hay que construir ese objeto arquitectónicamente. Hay que llamar a un equipo de producción para que haga esa pieza. Y solamente estar ahí como sabiendo en qué momento va a aparecer. Eso fue increíble verlo aquí. Aparece el objeto, hay un hueco porque se tiene que trabajar, y de pronto un día aparece esta línea y aparece todo el sentido. Pero el sentido tiene que ver con lo que no está, tiene que ver con el vacío. O sea, usted construye todo eso para sustraer. Pasan las dos cosas, no solo una. Hay una suma, pero también hay una sustracción. Y creo que muchas de las piezas que más me interesan de artistas que aprecio tienen que ver con eso, ¿no? Como siempre digo, pues hay un saber y hay también un no saber, ¿no? Hay un trabajo que genera volumen y otro que está sustrayendo. Yo genero una imagen, lo cual me costó ir a Patagonia y de pronto decido afectarla, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor para que haya un cierto vacío. Pues creo que con esto tenemos que parar. Muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias nuevamente al museo, a todo el personal. Imposible nombrarlos a todos, a todo el equipo del estudio. Vamos.